Hola a todos y bienvenidos al cuarto tema acerca de la Torá, en esta oportunidad la Torá en el libro de Levítico en su segunda parte, fiestas solemnes hasta el jubileo. ¿Qué vamos a estudiar? ¿Dónde se ofrecían los sacrificios, las uniones prohibidas, los actos sexuales prohibidos, la conducta israelita en sociedad, los pecados de muerte, las fiestas solemnes y el jubileo? Partimos donde le dejamos la vez anterior, recordando que la vez anterior terminamos en el Yom Kippur. Si es que aún no lo han visto, dejo la etiquetita aquí arribita. Y bueno, el capítulo 17 nos relata dónde debían ser llevados todos los sacrificios. Recordemos que existían distintos tipos de ofrendas para Dios, ¿ya? Todas esas debían ser llevadas obligatoriamente al tabernáculo. Entonces, cada vez que alguien quería ofrecer algo, tenía que ir sí o sí allá. Lo cual nos plantea una pregunta. Si nosotros fuéramos al templo hoy día, ¿a dónde iríamos? ¿Dónde haríamos nuestras ofrendas? Lo cual coincide con lo que yo les he planteado todo este tiempo. Nosotros jamás vamos al templo. Nosotros nunca hemos ido a un templo en nuestra vida, ¿ya? Porque el único templo que ha habido en la historia ha estado en Jerusalén, el cual ahora se encuentra destruido. No hay templo en Jerusalén. Por eso es que para los judíos es tan importante construir un tercer templo. Porque ellos no sacrifican, porque no hay un templo, porque ellos conocen la ley y que dice que todos los sacrificios tienen que ser llevados al tabernáculo. Ahora, el tabernáculo estaba solamente en Jerusalén. ¿Se imaginan lo que sería para nosotros, suponiendo que nosotros siguiéramos haciendo sacrificios, animales me refiero? Tendremos que viajar todos los viernes a Jerusalén a ofrecer nuestro sacrificio porque no se puede. ¿Me entienden? Ya, parece que nosotros no vamos al templo el día sábado y el tabernáculo solamente estaba en Jerusalén. El verso 10 nos indica que no se debe comer sangre y recuerden que lo que está en rojo son pecados de muerte, como lo había dicho anteriormente. Además nos dice que lo que debemos hacer con la sangre tiene que ser derramada en la tierra y que no debemos comer animales muertos por fieras. Ahora yo hago una pregunta. La iglesia israelita se caracteriza por guardar los mandamientos y leyes de Dios, ¿cierto? La carne que nosotros compramos en el supermercado, ¿la sangre habrá sido derramada en la tierra como indica Dios? ¿O no tendrá nada de sangre? Les planteo esa pregunta porque esto es un pecado de muerte. Yo quiero que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones acerca de esto, ¿ya? La carne del supermercado cumplirá, o la carne de las carnicerías, cumplirá con estas características que Dios pide para que nosotros podamos comer carne. Ya. Vamos a las uniones prohibidas en el capítulo 18. Vamos a ver desde el versículo 7 al 20. Bueno, el capítulo parte diciendo que ninguna persona tiene que acercarse a alguien cercano a su carne, ¿ya? Y aquí vamos a ver cuáles son las uniones prohibidas. No me puedo casar con mi padre o mi madre, con mi hermano o mi hermana, con mi padrastro o madrastra, con mis nietos o nietas, hermanastros o hermanastras, tíos o tías, también equivale a sobrinos o sobrinas, obvio, ¿cierto? Yernos o nueras, cuñados o cuñadas. No puedo tomar a la madre y a la hija, ni tampoco puedo tomar a mi mujer y a su hermana. Y por último, tampoco puedo unirme con la mujer de mi prójimo. Esas son las uniones prohibidas y son las únicas uniones prohibidas, lo cual nos deja dos opciones. Me caso con una persona que no tiene nada que ver con mi familia, o como lo hacían ellos, como lo hacían ellos, se casaban también con sus primos. ¿Ya? Es importante ese concepto porque para no tener confusiones acerca de por ejemplo, las tribus se casaban entre tribus. Entonces, en algún momento ellos eran familia, pero no podían no cumplir con estas condiciones que Dios les pedía. ¿Ya? Ahora vamos a pasar a una parte muy importante y que yo no quiero pasar a llevar a ninguna persona que considere que como padre tiene que decirle esto a sus hijos. Así que en la descripción del video voy a dejar cuánto dura esta partecita, porque son actos inmorales de categoría sexual. Entonces, si el asesor, pastor o padre que ve este video considera que su hijo no debe ver esta parte y que se lo quiere enseñar personalmente él, está en todo su derecho. Voy a dejar en la descripción cuánto dura este fragmento
Entonces ustedes siguen viendo luego de esta partecita, porque no quiero pasar a llevar a nadie ni sus propias condiciones de su casa, ¿ya? Entonces seguimos con los actos inmorales en el capítulo 18. No se pueden tener relaciones sexuales cuando la mujer está en su periodo menstrual, ¿ya? Eso es muy importante. No se pueden pasar los hijos por el fuego de Moloch. ¿Qué es pasar los hijos por el fuego de Moloch? Significa consagrarlos. Moloch era un ídolo que por lo general tenía las manos extendidas y entre sus dos manos había un fuego. ¿Qué pasaba? El hijo no se quemaba el hijo, sino que pasaba por encima de ese fuego y se consagraba a Moloch, ¿ya? Eso es considerado un acto inmoral. También se prohíbe el homosexualismo y también está prohibida la zoofilia, ¿ya? Yo sé que para quien escuche esta parte va a decir, oye, no era tan grave lo que estás diciendo. Pero aún así se tocan temas sexuales que, como les dije anteriormente, no quiero pasar a llevar las sensibilidades de ninguna persona porque sé que por ahí también hablar de sexo es tabú aún con algunos hermanos y hermanas. Así que por eso es que prefiero hacer esa advertencia antes. Para los que no sepan qué es la zoofilia, es tener relaciones sexuales con animales, ¿ya? Pasamos entonces al capítulo 19, donde nos indica las diferentes conductas sociales que nosotros como hermanos deberíamos tener. Acá hay algunas cosas que son bastante confusas, en el sentido de que la mayoría de la hermandad cree que esto era solamente para los sacerdotes, lo cual queda completamente desmentido en los versos 1 y 2 de este mismo capítulo, donde dice: y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis porque santo soy yo, ¿ya? Y ahí empieza a detallar la serie de cosas que vamos a ver enseguida. Pero lo más importante acá es recalcar que esto es para toda la congregación y no era solamente para los sacerdotes, ¿ya? Y vamos a ver la importancia de esto y por qué. Partimos con que en el verso 3 nos indica que debemos respetar a nuestro padre y madre y además guardar los sábados, poniéndolo en el mismo nivel, guardar el sábado, que respetar a mi padre y a mi madre, ¿ya? Eso es lo más importante de acá. El verso 10 nos dice que debemos dejar un poco de nuestra ganancia a los pobres, ya no lo dice textualmente, pero dice que no hay que aprovechar hasta lo último que nosotros podemos generar, sino que tenemos que dejar un poco a los pobres, haciendo alusión a que cuando algo de las viñas o de los frutos que caigan a la tierra los vayan a buscar a los pobres, no les digamos nada, sino que tenemos que dejar un poco para ellos, ¿ya? Y eso es por orden de Dios. El verso 11 nos dice que no debemos mentir, ni hurtar, ni engañar, no oprimir, robar, ni explotar a los trabajadores. Es muy pero muy importante esto. Cuando en la eventualidad de que alguien tenga una empresa y tenga trabajadores a su cargo, además de dejarle el sábado libre, tiene que considerar que no puede explotarlos, no a la explotación laboral. Y esto me hace bastante eco con lo que estamos viviendo. Yo estoy grabando este video en plena crisis, como la han llamado, crisis social de nuestro país en Chile. Y una de las razones por las que están estas protestas es por la falta de consideración de los empleadores sobre los trabajadores, sus malos sueldos, etc. Cosas que no vamos a detallar ahora. Pero si se dan cuenta, si la gente y la sociedad cumpliera con lo que Dios ha establecido, incluyendo que Dios se preocupó de tratar bien a los empleados, si se dan cuenta de esas cosas, la sociedad funcionaría muy bien, muy bien. En el tema de, por ejemplo, acá habla de no robar a tus propios empleados, como por ejemplo cuando les quitan parte de su sueldo, les quitan horas extras. Se han escuchado esas cosas con los empleadores. Acá Dios nos dice, no hagas esas cosas. Si los jefes tuvieran consideración de lo que Dios manda, ninguna protesta habría. Se dan cuenta que Dios puso las soluciones para evitar todas estas cosas, pero el hombre no quiso seguir. No chismees en la congregación, nos dice el verso 16, y ayuda a tu prójimo en el peligro. Importante. Y acá puse una foto de hombres chismeando, porque siempre se dice que son las mujeres las que chismean, pero no. Son hombres y mujeres por igual que chismeamos, ¿ya? Así que tengamos mucha consideración en esto. A la mayoría de nosotros, los jóvenes, no nos gustan los chismes, y siempre que alguien pregunta qué es lo que menos te gusta de la iglesia,
que hablen mal de este, que hablen mal de este hermano, etc. Me tienen cansado que hablen mal de todos. Y Dios nos dice que no lo hagamos. Ahora, ¿de quién es la culpa? ¿De la iglesia? ¿De Dios? Es culpa de cada uno de nosotros, que no obedecemos lo que Dios nos manda. El verso 17 nos dice que no debemos odiar a nuestros hermanos y que debemos reprenderlo ingenuamente, decirle, oye, en esto te equivocaste, oye, en esto me dolió lo que hiciste, pero no reprenderlo con ira diciéndole, te odio porque me hiciste estas cosas, te odio, oye, no sé, pero tenemos que reprenderlo, sí, decirle, oye, esto está mal, lo que tú estás haciendo está mal, y no se trata de jugar, sino decirle, oye, en base a la Biblia, lo que tú estás haciendo está mal, oye, lo que tú me hiciste me dolió, pero no reprenderlo con ira ni con odio, sino con amor, ¿ya? Y esto concuerda harto con lo que dice el verso 18, que no debemos tomar venganza ni guardar rencor contra nuestro hermano. ¿Cuántas veces hemos escuchado el típico, te perdono, pero esto no se me va a olvidar nunca? ¿De qué estamos hablando? El verso 18 dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Han escuchado cuando Jesús le preguntan a Jesús, ¿cuál es el mandamiento grande de la ley? Y dice, el primero es ama a tu Dios, y el segundo es semejante a este, es ama a tu prójimo como a ti mismo. El Señor estaba citando literalmente al capítulo 19 de Levítico. Así que importante, es esa doctrina de que Dios, de que el Señor Jesús dijo, ahora con Jesús tenemos que amar a nuestro prójimo como a ti mismo, es falsa. Al amar a tu prójimo como a ti mismo está desde el principio, solamente que Jesús dijo que en esas cosas se resume toda la ley, porque si se fijan, no tomar venganza, no odiar a tu hermano, no chismear, etc., es por amor a mi prójimo. ¿Entienden? Otras cosas, no mezclar animales. Esto en el verso 19, donde yo hice una relación acerca de los animales que sí se han mezclado y que el humano lo ha hecho, que son la mula, el ligre o el tigón. Búsquenlo, se van a sorprender de lo que son, sobre todo los últimos dos. La mula, ustedes saben lo que son. Pero no debemos mezclar animales, ¿ya? Y el hombre sí lo hizo, porque somos porfiados, ¿cierto? No debemos mezclar semillas, lo cual a mí me suena un poco a los transgénicos, me suena un poco por ahí, pero también era que no se podía sembrar en el mismo hoyito, no sé cómo se llamará, dos tipos de semillas. No usar ropa de lana y lino. Acá dice, en una versión dice que no se pueden mezclar dos tipos de prendas, haciendo alusión a que no deberíamos usar dos tipos de ropa distintas. Por ejemplo, deberíamos vestirnos solamente con túnica. La gente cree eso, pero no. Dice que no se debe usar ropa de lana y lino a la vez, ¿ya? Puede mi polerón ser de lana y mi pantalón de lino, o viceversa, pero mi polerón no puede ser de lana y lino. La explicación de esto no está. No se sabe por qué Dios prohíbe esto, pero simplemente es prohibido y no queda más que cumplirlo. El verso 26 dice que no se debe practicar la adivinación, ¿ya? Y por eso es que yo pongo una fotito con cartas acerca del tarot y todas esas cosas que la gente de repente consulta. Dios lo prohíbe, y para el que crea en esas cosas, sepa que le está faltando en gran manera a Dios, por lo que vamos a ver después, ¿ya? El verso 27 que dice que no debemos raparnos nuestra cabeza ni cortar la punta de nuestra barba, y es por esto que yo les decía que la hermandad cree que esto es solamente para los sacerdotes, y esto está completamente equivocado. No hay respuesta acerca de por qué no se debe cortar la punta de la barba. No hay acuerdo de Congreso acerca de esto. No hay... De hecho, el acuerdo de Congreso dice que el que se quiera dejar la barba, que se la deje, y el que no se la deje, sino que mantenga limpia su conciencia. Pero más que eso no hay, ¿ya? No hay justificación en la Biblia para decir que podemos afeitarnos. No hay justificación en la Biblia. Y tampoco hay justificación en la Biblia para decir que nos podemos rapar al cero, ¿ya? Es distinto cortarse el pelo a raparse, ¿cierto? Estamos completamente de acuerdo.
Pero no hay justificación para decir que esto ya no está vigente. Yo lo planteo como pregunta: si es que alguien que esté escuchando este video sabe la respuesta a esto, porque yo he preguntado en muchas partes y ninguna persona, ni hermano, ni nadie me ha dado una respuesta correcta, o sea, quiero decir concreta, discúlpenme, nadie me ha dado una respuesta concreta acerca de este mandamiento, que por favor me la dé. Si es que alguien pregunta en su congregación y me dan una respuesta acerca de esto, por favor, yo se lo agradecería mucho. Pero hasta ahora no hay argumento acerca de que nos podemos rapar al cero y que nos podemos cortar la barba. No herirse por un muerto ni imprimir señales en el cuerpo. Esto no va relacionado con la barba ni el pelo. ¿Ya? Hay gente que dice que no me puedo cortar la barba por un muerto, pero tampoco va a estar relacionado a esto, ¿ya? Y tampoco puedo imprimir señales en mi cuerpo, lo que hoy equivale a los tatuajes. Bueno, los tatuajes han existido desde siempre, ¿ya? Y Dios prohíbe los tatuajes en el cuerpo. El verso 31 dice que no debemos consultar con adivinos ni hechiceros. Y por eso es que pongo una foto del horóscopo, porque hay incluso hermanos que creen en el horóscopo, que creen, que lo revisan y dicen: ay, por talla lo voy a revisar. No, tampoco, ¿ya? Nosotros no debemos caer en nada de eso, ¿ya? El verso 32 nos dice: honra a los ancianos. Muy importante. Y lo pone, si se dan cuenta, lo pone al mismo nivel que el temor de Dios. Dice textualmente: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. No oprimas a los extranjeros en estos tiempos en que tanta gente ha migrado a nuestro país. No lo oprimamos, no nos burlemos y no lo discriminemos, ¿ya? Porque la tierra es de todos. El verso 36: balanzas y pesas justas. Todos los negocios que nosotros hagamos, todo lo que nosotros plantemos en nuestra vida tiene que ser justo. ¿Se dan cuenta que Dios ha hecho todo de acuerdo a que la sociedad funcione bien? Si la sociedad siguiera estos preceptos, hoy en Chile no habría ninguna protesta. ¿Por qué? Porque nuestras pensiones serían tal cual lo que nosotros deberíamos recibir y nadie estaría lucrando. ¿Por qué? Porque serían pesas justas y balanzas justas. ¿Se dan cuenta? Dios ya planteó todo esto. Dios sabía que en algún momento el hombre se iba a aprovechar de su prójimo y lo iba a explotar y le iba a robar lo que le pertenecía. Y por eso es que Dios nos dice que por lo menos ya, si la humanidad no quiere ser así, bueno, ustedes sean así, sean justos entre ustedes mismos y con todos los que los rodeen. No sean como la gente que no le importa a Dios. Seamos como Dios nos indica. Ahora vamos a hablar acerca de lo que es un pecado de muerte. Y para eso vamos a ir a las escrituras griegas. En Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16, que dice: si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. ¿Cuáles serán esos pecados de muerte que menciona Juan en su primera carta? ¿Y por qué dice que hay pecados que sí, que se pueden pedir y que Dios los perdona, pero hay otros que dice que son de muerte y que bajo ninguna circunstancia se puede pedir por ellos porque la persona ya está muerta? ¿Ya? Vamos a ver. Lo primero que nosotros tenemos que definir es que la paga del pecado es la muerte en general, ¿ya? Si una persona peca y no se arrepiente nunca, no va a haber la vida eterna, ¿ya? Eso lo dice en Romanos 6:23 y eso es lo primero que hay que ver. En segundo, hay que ver cuál es la definición de pecado. Y el mismo apóstol Juan nos dice que el pecado es la transgresión de la Torá, o en sus libros en su Biblia van a encontrar la transgresión de la ley. En 1 Juan capítulo 3, versículo 4. Ahora, si el pecado es la transgresión de la Torá, entonces cualquiera de los mandamientos que yo les mencioné antes nos provocarían la muerte, porque la paga del pecado es muerte y el pecado es la transgresión de la Torá. Pero hay unos pecados por los cuales yo me puedo arrepentir, ¿cierto? Pero hay, según Juan, en la diapositiva anterior nos dice que hay pecados por los cuales no se debe pedir, ¿cierto? Y que los vamos a definir
y que lo hemos ido definiendo, disculpen, a través de los temas, ¿cierto? Hay pecados por los cuales no podemos pedir y listo. Ahora, hay algunos por los cuales sí podemos pedir, ¿cierto? Pero Romanos nos dice, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. ¿Ya? Y con esto es muy importante que lo tengamos claro. Que hayan pecados que se pueden perdonar, no significa que nosotros sigamos perseverando en el pecado. ¿Por qué? Porque el mismo apóstol nos dice, oye, no lo hagan. Y si a alguien le quedara alguna duda acerca del aprovechamiento de pecar, porque hay algunos que sí se pueden perdonar, vamos a ver Hebreos que dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Si ustedes siguen leyendo es más categórico aún. Pero básicamente hay pecados, ¿cierto?, que son perdonados. Sí, que yo me puedo equivocar inconscientemente, de que yo me arrepiento de lo que hice y que, claro, los puedo hacer, pero no voluntariamente, porque Hebreo me dice, si peco voluntariamente ya no hay nada, y Pablo también me dice que no puedo perseverar en el pecado, pero sí hay algunos que sí se pueden perdonar si yo me arrepiento, pero hay otros que no son perdonados porque son pecados de muerte, y el apóstol Juan nos dice que ni siquiera pidamos por ellos porque ya no hay vuelta atrás con eso. ¿Y cuáles son estos pecados de muerte? Acá tenemos una lista, además de todos los que hemos dicho, transgredir los 10 mandamientos, por ejemplo, de lo que hemos dicho anteriormente, y todo lo que fue marcado en rojo atrás en los temas anteriores. Tenemos acá pecados de muerte que están en el capítulo 20. Quien da su simiente a Moloch es un pecado de muerte. Nadie pasa a sus hijos por Moloch, pero en ese tiempo sí era muy importante. Quien va donde encantadores o adivinos es un pecado de muerte. ¿Ya? Por eso es que yo les decía que es tan importante no mezclarnos con el tarot, ni con el horóscopo, ni con nada de eso. Ah, y aprovecho de plantear una pregunta. ¿Es lo mismo astrología que astronomía? Se los planteo para que ustedes puedan diferenciarlos, porque Aries, Géminis, Tauro, etc. sí existen y son cosas naturales. ¿Pero tendrán poder esas cosas? Por eso es que yo les digo astronomía o astrología. Ténganlo en cuenta. Pero bueno, quien consulte el tarot, quien consulte adivinos, quien crea en el horóscopo, etcétera, quien vaya donde los hechiceros que dicen que te voy a quitar esa maldición, etcétera, sepa que eso es un pecado de muerte y que no hay vuelta atrás con eso. Quien maldice a sus padres también es un pecado de muerte. Quien cometa adulterio es un pecado de muerte. Cualquiera que tuviere o que participare de las uniones prohibidas mencionadas en el capítulo 18, ¿se acuerdan que le habíamos dicho? Cualquiera que hiciera alguna de esas cosas es cortado y muerto, ¿ya? La homosexualidad también es un pecado de muerte. La zoofilia también es un pecado de muerte. Y lo que les decía acerca de la mujer y su periodo en el capítulo 18 también es un pecado de muerte. Comer animal o cosa inmunda también es un pecado de muerte. ¿Se dan cuenta lo importante? ¿Se acuerdan cuando yo el tema pasado les decía, cuídense del carmín de cochinilla, cuídense de la carragenina y de todo lo que yo les decía, de la manteca de cerdo, porque son pecados de muerte? Son pecados de muerte, no hay vuelta que darle cuando yo ya sé estas cosas y lo sigo haciendo, porque si peco voluntariamente ya no hay vuelta atrás. ¿Me entienden? Y estos son pecados de muerte por los que ni siquiera se debe pedir. Y como norma general, todo lo que diga en la Biblia que diga será cortado de su pueblo o que será apedreado, son pecados de muerte. ¿Por qué? Porque involucraban una muerte. Ser cortado del pueblo involucraba morir. Y no lo cortaba Moisés, no lo cortaba Aarón, lo cortaba Dios, porque Dios decía, el tal sea cortado de en medio de su pueblo. Saltamos entonces hasta el capítulo 23, donde hablamos acerca de las fiestas solemnes. Hay una técnica que usan los hermanos cuando predican que me gusta mucho y que le dan 3 características importantes a las fiestas solemnes, que son de Jehová, que son
santas convocaciones o santas reuniones y que tienen que ser celebradas en sus tiempos. Por eso es que celebrar las fiestas en la fecha que corresponde es tan importante y tan fundamental. Aquel que diga, no, lo que pasa es que esas fiestas son de Israel, falso, porque las fiestas son de Jehová. Y aquel que diga, no, si yo puedo celebrar las fiestas en mi casa, falso, porque son santas convocaciones. ¿Me entienden? Y ahora yo les planteo una pregunta, porque la gente que dice que las fiestas son de Israel hasta cierto punto tienen razón, porque dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel las solemnidades de Jehová. Claramente las solemnidades son de Jehová, pero le habló a Israel. Entonces yo les planteo una pregunta. ¿Cómo entonces, si nosotros somos chilenos, por qué nosotros celebramos las fiestas solemnes? Si las fiestas solemnes Dios le habló a Israel, son de Jehová, claramente. Pero yo les planteo esta pregunta. ¿Por qué nosotros celebramos las fiestas solemnes si Dios le habló a Israel? Pasamos al capítulo 23 en la primera fiesta solemne, que comienza en el versículo 5. Bueno, no es que esa sea la primera fiesta solemne, porque sabemos que el sábado es fiesta solemne, ¿cierto? Pero del sábado y sus implicancias acerca de que no debemos trabajar, ni cocinar, ni etcétera, de todo lo que hemos dicho, ya lo hemos hablado en Éxodo, ¿cierto? Y que cualquiera que infrinja alguna de esas cosas es cortado del pueblo. Pero ahora vamos a hablar de las fiestas solemnes, las clásicas, ¿cierto? Que el sábado tenemos claro que es una fiesta solemne, pero es sábado a sábado. Estas fiestas tienen un tiempo especial. Por eso es que las separé acá y no nombré al sábado. La Pascua y los ácimos es a los 15 días del mes primero, ¿cierto? La Pascua, el cordero, como lo vimos en el tema del Éxodo, se mataba entre las 2 tardes el día 14, pero se comía el día 15, ¿cierto? Eso ya es materia sabida, por decirlo de alguna manera. Y es a los 15 días del mes primero y se comen panes ácimos por 7 días, ¿cierto? El primer y último día tenemos Santa Convocación, haciendo referencia a Convocación Santa, en el sentido de que no se puede hacer nada más que estar ahí el sábado. Si es que alguien cree que se puede trabajar durante estos 7 días, les dejo en una etiquetita o en la descripción del video un preguntar al pastor, que va a servir mucho, que es del hermano Adán San Martín, donde justamente plantea esta pregunta: ¿se puede trabajar en día de fiesta? Ahí está la respuesta que da el hermano Adán San Martín, pastor de la congregación de Temuco. Y hay que tener 7 días de ofrenda encendida. Esto también se habla en el Preguntar al Pastor, así que yo lo invito a verlo para que esto quede bastante claro acerca de si se puede, no se puede trabajar, tengo que ir los 7 días a la iglesia, no tengo que ir los 7 días. Todo eso está respondido en el Pregúntale al Pastor. En Pentecostés tenemos una característica bastante importante. Dentro del rito de los panes ácimos, el primer día se ofrecía una ofrenda, que es una ofrenda, ¿se acuerdan? Del tipo minjá, que son ofrendas de oblación u ofrenda de vegetal. Ya, ahí se ofrecían las primeras espigas, ¿ya? Muy importante eso, se ofrecían las primeras espigas, y antes de ofrecer esas espigas no se podía comer espigas que estuvieran maduras. Ya, imagínense tener sembrado el campo de trigo, en ese tiempo cebada, pero imagínense tener el campo lleno de trigo. Yo tenía que esperar hasta el primer día, aunque el grano estuviera maduro el primer día del mes, tenía que esperar al primer día de panes ácimos para poder comer fruto de la tierra. ¿Ya? Era muy importante eso. ¿Y por qué? Porque ese día justamente se ofrecía la ofrenda de las primicias, ¿ya? Ofrenda minjá u ofrenda de oblación, que son ofrendas vegetales, pero eran las primicias de la tierra, ¿ya? Ahora, ¿qué pasaba con eso? Eso se ofrecía el primer día de los panes ácimos. Y 49 días después de ese primer día de panes ácimos, o de ese día en que se ofreció la ofrenda de oblación, ¿ya? Es Pentecostés, ¿ya? O sea, 50 días en total, 49 días después del primer día, o 7 semanas cumplidas, como quieran decirlo ustedes. Pero Pentecostés
cae en el tercer mes, el día 5, 6 o 7 normalmente. ¿Ya? Es uno de esos 3 días y uno tiene que contarlo. Y ojo que es muy importante acá que la orden es contar. Los hermanos por lo general no cuentan los 50 días porque dicen, tenemos el calendario que nos pasa el ministerio, ¿cierto? Pero la orden que nos dan a nosotros es contar, y nadie cuenta 49 días. ¿Ya? Es importante porque si nosotros no contamos, no cumplimos con la orden de contar. ¿Me entienden? Ya. Y obviamente es Santa Convocación. ¿Se acuerdan lo que les decía? Que ¿qué pasó en este día de Pentecostés? Fue entregada la ley al pueblo de Israel. El primer día del mes séptimo es Yom Teruah o trompetas. También es Santa Convocación y es una convocación al son de trompetas. Yo le hago una pregunta ahora. ¿Por qué no se toca la trompeta? Ya, lo dejo ahí. La expiación es en los 10 días del mes séptimo, ¿cierto? Es Santa Convocación, necesita aflicción de alma, lo que equivale al ayuno, y además una ofrenda encendida, lo que equivale a los cultos de adoración con sus alabanzas y adoraciones, ¿cierto? Si no cumplimos, como les decía en el tema anterior, no cumplimos con estos criterios, no estamos celebrando Yom Kippur. Si yo, por ejemplo, voy ese día y canto y hago todo, pero no ayuno, no estoy celebrando Yom Kippur y por lo tanto soy cortado del pueblo. Ahora, si yo ayuno y no hago culto, también estoy cortado del pueblo porque no estoy haciendo lo que Dios me mandó, ¿me entienden? Ya. Y los tabernáculos a los 15 días del mes séptimo. Son tabernáculos por 7 días y el primer y el octavo día hay Santa Convocación. Ya, esto es importante porque los tabernáculos son solamente 7 días. Pero Dios agrega un octavo día porque, de acuerdo a lo que la iglesia piensa, ese octavo día sería la eternidad. ¿Ya? Bueno, el primer y octavo día son sábados y también durante esos 8 días hay que ofrecer ofrenda encendida. Además, los tabernáculos tienen que tener sus ramas. Ya tienen que tener ramas. Tenemos que ponerle ramas a nuestras carpas o tabernáculos, como quieran decirle. ¿Por qué? Porque Dios dice que tenemos que hacerlo. Básicamente es eso. La justificación acerca de esto es que el verso 40 dice: y tomaréis el primer día gajos con fruto de árbol hermoso, ramos de palma y ramas de árboles espesos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios. ¿Ya? Lo importante de acá es que tenemos que tomar las ramas el primer día. Hay gente que dice que no, que las ramas se toman el día anterior porque es pecado cortar ramas. No, Dios nos está diciendo que el primer día tenemos que tomar los ramos. ¿Ya? Y vamos a la última parte, que es el jubileo, en el capítulo 25. Vamos a intentar hacerlo lo más simple posible. El jubileo es cada 50 años, pero dentro de este capítulo se detallan hartas cosas que son importantes y que son confusas a la vez. Es distinto al reposo de la tierra que se menciona también en este capítulo y se divide en 3 grandes etapas. Primero es el Shabbat de la tierra, el cual es cada 7 años y que todo lo que crece en ese séptimo año es solamente para comer. Recordemos que el grano se guardaba, ¿ya? O las frutas también se podían guardar, etcétera, para tener para los otros años, o también para venderlo, pero acá no. Todo lo que crecía de la tierra era solamente para comerlo, nada se podía guardar. ¿Por qué? Porque en el sexto año había el triple de grano, para el sexto, para el séptimo y el octavo. ¿Por qué? Porque no se podía sembrar tampoco el séptimo año. No se poda ni se cosecha en ese séptimo año. Y al cabo de 49 años se toca la trompeta en Yom Kippur. ¿Ya? Se toca la trompeta anunciando que el siguiente año, o sea, el año 50, es el jubileo. El jubileo, como les decía, es cada 50 años. Todos volvían a sus tierras. Y acá había una tradición de que yo podía pasar mi tierra a otra persona para que viviera durante tanto tiempo, pero después de 50 años él me la tenía que devolver porque la tierra no era del hombre, sino era de Dios. ¿Ya? Entonces yo no puedo vender algo que no es mío, ¿cierto? No se puede sembrar ni cosechar durante ese año 50. Y además en ese año había perdón de deudas, liberación de siervos y retorno de tierras. Ya. Pero este perdón de deudas y todo lo que se involucra
no es tan simple como toda la gente cree de que, ay, jubileo, perdón, ¿ya? No es tan así. Porque, por ejemplo, si yo vendía una tierra, yo no vendía la tierra, sino que yo vendía la productividad de esa tierra, ¿ya? Entonces, supongamos yo la compraba el año 1. Yo tenía que pagarle a la persona que me la vendió 49 años, porque 49 años faltaban para el jubileo. Entonces, 49 años pagados y el año 50 él la tenía de vuelta. No era que yo me la llevaba así gratuita, ¿cierto? Ya, y si por ejemplo faltaba muy poco para el jubileo, quizá era el año 45, entonces faltaban 5 años para el jubileo, yo le pagaba por 5 años. Era dependiendo de la cantidad de años que falten para el jubileo. Así de simple. Así se pagaba la tierra. Si alguien tenía una casa en una ciudad amurallada, por ejemplo Jerusalén, que era una ciudad amurallada, yo la compraba y el dueño tiene un año para redimirla o para pedir la devolución pagando por su precio, ¿ya? Si me la vendió en 1.000.000, él después me tenía que pagar 1.000.000 para poder pagarla, ¿cierto? Pero, y si no la pagaban en ese año, si no la redimía en ese año, la casa pasaba a ser completamente mía. Ahora, si era una casa que estuviera en el campo donde no había murallas, se compraba de la misma manera que la tierra, ¿ya? Yo la podía ocupar durante 49 años, pero al año 50 la tenía que devolver y se pagaba de acuerdo a lo que faltaba para el jubileo. Entonces era como un contrato de arriendo. La casa en sí nunca fue mía, sino que era de su dueño por tribu, ¿ya? Y por último, los siervos, los israelitas salen en jubileo, ¿ya? Porque Dios dice que los israelitas son siervos de él y no pueden ser siervos de otro israelita, ¿ya? Mientras que los extranjeros siguen en el jubileo. Además, los israelitas tenían la cualidad de salir con un sueldo, ¿ya? Mientras que los extranjeros podían seguir si es que el patrón aún no los liberaba. Y eso fue todo. Recordar que el jubileo es estatuto perpetuo. Entonces, ¿cómo lo hacemos hoy en día para llevar la cuenta del jubileo? Es importante eso porque, como les digo, el jubileo es estatuto perpetuo. No hay una ley que lo abrogue. O quizás sí. Quizás, como dicen algunos, Jesús es nuestro jubileo. O quizás la ley del jubileo sigue vigente. Sería importante que entonces nosotros pudiéramos aclarar esos conceptos. Ahora, como no hay una claridad, lo que les voy a preguntar no es si el jubileo sigue vigente, sino que obviamente les voy a preguntar acerca de las características del jubileo, que eso es importante también. Y así es como termina la Torá en el libro de Levítico en la segunda parte. Yo sé que faltaron algunos capítulos, pero por honor al tiempo no los quise tocar todos. Por último, quiero agradecerles por su atención durante este tema, desearles que Dios los bendiga mucho y la guía de actividades, como siempre, está en la descripción del video para que ustedes la puedan hacer en conjunto. Un abrazo y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.